La banca privada venezolana ha implementado planes de financiamiento para la compra de vehículos, a pesar de las limitaciones impuestas por la política de encaje legal del Banco Central de Venezuela. Para conocer en qué se traduce esta decisión, conversaremos el día de hoy con el economista Luis Bárcenas. Muy buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Placer. Sí, quisiera que nos pusiera un poco bajo la perspectiva de en qué se traduce esta decisión de la banca privada de otorgar financiamientos para la adquisición de vehículos en Venezuela. Sí, sí, bueno, mira, yo creo que ciertamente esto es parte del negocio del sistema bancario, generar créditos, obviamente, y creo que en los últimos meses el crédito se ha visto beneficiado por dos vías, ¿no? O tal vez inclusive el último año. Por un lado, por un entorno de precios menos agresivos, de crecimiento de precios menos agresivos, en donde parte de la población venezolana ha mejorado en términos reales sus niveles de ingresos, y en un entorno donde muchas personas reciben salarios incluso completamente dolarizados o reciben recurrentemente bonos en dólares. Eso ha sido visto bueno, ha sido visto con buenos ojos por la banca en materia de capacidad de pago de los potenciales deudores. Entonces es por eso que en cierta medida también el sector bancario ha podido de alguna manera o ha tenido el incentivo para abrirse un poco más al crédito, ¿no? Ahora, también está la visión desde el lado, como tú bien comentabas, del tema del encaje legal y cómo las últimas decisiones que se han tomado han favorecido en parte esta mayor afluencia de créditos, ¿no? Recordemos que desde hace par de años se autorizó a los bancos en Venezuela a otorgar créditos en bolívares financiados por los depósitos que acumulan del público en dólares, ¿no? Estamos hablando que hoy en día la banca puede prestar hasta el 30% de los depósitos que tenían hasta cierre del año pasado, y estamos hablando que eso inyectaría de primera un poco más de 300 millones de dólares al mercado crediticio. Y recordemos que esto es un mercado que se retroalimenta. En la medida que tú otorgues bolívares que financien la compra de dólares, eso hace que los depósitos de dólares vuelvan a crecer y tú puedas probablemente volver a dar mayores créditos. Entonces tienes estos dos factores que han contribuido ciertamente a la actividad crediticia, y estos son buenas noticias porque es un crédito que hace falta, que el venezolano en otras ocasiones atesoraba, pero hay que tener mucho cuidado por cómo se hace ese crédito, sobre todo el costo del mismo, pero ciertamente es un financiamiento que le da mayor capacidad al venezolano de adquirir bienes durables y es positivo para la economía. Este punto me parece importante. Por un lado, pienso que puede estimular el consumo de vehículos, porque bueno, la facilidad del crédito. Y por el otro, quisiera que habláramos un poco sobre las tasas de interés, cómo funciona Sí, esto. sí, sí, eso es un punto clave, y es algo a la cual siempre hacemos atención, ¿no? Porque mucha gente cree, inclusive las visiones especializadas piensan que toda reactivación de crédito va a venir con las mismas condiciones del pasado, ¿no? O sea, que vamos a ver ese entorno crediticio en donde se cobraban tasas anuales en bolívares de hasta 28% o menos de 28%, e inclusive tasas subsidiadas, tasas reguladas. Recuérdese las denominadas gavetas, regulatorias, mediante la cual la banca le daba crédito a los sectores prioritarios, incluyendo el sector hipotecario, a tasas muy bajas. Eso lamentablemente no va a volver porque eso también forma parte del ajuste que es necesario para de alguna forma mitigar la inflación, y hoy en día tenemos las llamadas unidades de valor de crédito comercial, que no es más que tomar los créditos que tenemos y indexar el valor de ese crédito, el valor de la deuda. Recuerden que el crédito es una deuda para nosotros, a lo que ocurra con el tipo de cambio. Obviamente un entorno como el reciente, en donde el tipo de cambio se ha movido muy poco, la deuda también se ha movido muy poco y por ende el costo de la misma, ¿no? Pero eso nos expone a que si el día de mañana el tipo de cambio oficial vuelve a tener un repunte, por ejemplo, como pasó en el 2022 repentino, en un entorno económico distinto, esto va a encarecer en gran medida los créditos. Hoy en día los créditos, si mal no recuerdo, están valorados entre 6 y 10% sobre el valor convertido a dólares, ¿no? Que es una tasa relativamente elevada en función de lo que vemos en otros mercados, ¿no? Básicamente. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar si es factible financiarse o, digamos, uno tiene la capacidad para repagar esos créditos. Vamos a profundizar sobre esos riesgos. ¿Qué protege al consumidor? Porque de pronto yo puedo hacer una planificación en este momento, pero si se dan esos cambios inesperados que no están en nuestro control, ¿cómo asumimos ese cambio? Mira,
yo creo que es importante saber que de alguna manera yo lo que actuar como la banca actúa con nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que uno mismo tiene que, digamos, poner orden en sus finanzas en materia de capacidades de pago. ¿Hasta qué punto yo me puedo exponer? ¿Hasta qué punto yo puedo adquirir un crédito y hasta qué monto, básicamente, ¿no? Porque recordemos que no solamente estamos expuestos al mayor costo del crédito por lo que hablaba anteriormente, ¿no? Sino también podemos estar expuestos a un entorno en donde los salarios no crezcan en mayor medida, si es que estamos hablando de salarios dolarizados y hay una estabilidad de precios que perdure. Estamos entrando en un entorno de inflación anual por debajo del 100%, lo cual es una buena noticia, pero si uno está en una empresa en donde recibe salarios indexados a esa inflación, probablemente el crecimiento del salario en los próximos meses sea menor porque la inflación en estricto pudiese ser menor, ¿no? Entonces, digamos que hay que ver con mucha lupa hasta qué punto mis ingresos crecen conforme mi deuda también crecería, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la mejor opción o la mejor estrategia es pensar muy a mediano plazo y decir cuánto yo puedo generar hasta el cierre de año, ¿ok? Con un escenario muy optimista de inflación. Yo soy un empleado formal que voy a recibir dólares o soy un empleado formal que trabajo de manera muy regular, cuánto puedo percibir yo a final de año y en función de eso, hasta cuánto puedo pagar yo de un crédito. Ok, yo puedo soportar una cuota de $200 al mes, $300 al mes. Yo creo que son aspectos que hay que evaluarse a la hora de pensar, porque lamentablemente, Mario, y estos son aspectos que Sí. pues, escapan mucho de nuestras manos, ¿no? El tema de los ingresos, probablemente, la misma inflación, el ajuste que puede hacer la banca a las tasas de interés, yo creo que eso es algo que no podemos controlar y el único medio para hacerlo es precisamente esa previsión de tener cuál sería nuestro patrón de ingreso en los próximos meses y manejarnos en función de eso, básicamente. Sí, es que yo creo que ahí no se puede decidir con el corazón, sino con el cerebro, porque Correcto. después de hacer esa autoevaluación, como tú lo señalas, de nuestras finanzas y sincerarnos sobre si podemos o no, quisiera conocer el siguiente paso. ¿Quiénes califican? ¿Qué tantos requisitos está solicitando la banca para otorgar estos Sí, financiamientos? sí, fíjate, algo que, digamos, no sorprende, pero sí es un cambio importante en la estrategia crediticia en la banca, es que la banca parece estar apuntando a personas de ingresos medios, por decirlo así. O sea, no estamos hablando exclusivamente de un estrato muy alto. En anteriores ocasiones, te estoy hablando de hace un año o 2 años atrás, por todas las restricciones que vivía la banca, los bancos venían otorgando créditos a empresas medianas o grandes empresas que tenían capacidad por naturaleza de generar los ingresos suficientes para repagar los créditos, ¿no? Y veíamos también cuando ya el año pasado observábamos algunas ofertas de este tipo de crédito, era un tipo de vehículo muy particular o era el financiamiento a financiar unas hipotecas en unas zonas muy particulares y parecía que el crédito era muy exclusivo. Hoy en día vemos créditos incluso que tienen un porcentaje mínimo de inicial. Yo he visto en ocasiones créditos que tienen hasta menos de un 30% de inicial. Inclusive hay créditos que hablan del 50% del financiamiento. O sea, es decir, estamos en un entorno en donde, y al mismo tiempo apuntan a financiar vehículos familiares, vehículos que Ujú. no son exclusivos a un solo estrato de la población. Eso te quiere decir que la banca pareciera, así como el negocio no bancario en Venezuela, adaptarse a las realidades del país en materia de ingresos. Yo no puedo abocarme exclusivamente a financiar grandes ingresos porque mi mercado sería muy pequeño. Entonces creo que aquí viene el financiamiento a las masas. No estoy hablando con esto y es algo lamentable, no todo el mundo probablemente pueda acceder a los créditos porque no todo el mundo tiene una recuperación del ingreso como la que hablaba, pero sí en mayor medida que en años anteriores mucha parte de la población se ha beneficiada si es que la banca sigue apuntando a estos planes preferenciales a sus clientes, a vehículos familiares de una forma de pago mucho menos difícil. Y creo que ese es un poco a lo cual está apuntando el sector bancario para lidiar un poco con las restricciones que sigue enfrentando en materia de encaje legal. Luis, ¿ya hay requisitos definidos para poder optar a estos nuevos créditos y en todo caso funcionaría la figura de fiador? Es decir, si yo no cuento con los recursos suficientes, ¿puedo utilizar los ingresos de un familiar que me represente? Mira, cada banco tiene sus requisitos, ¿no? Ok. Yo creo que no hay que esperar, digamos, menos requisitos de los que uno tradicionalmente sabe, ¿no? Lo que uno tradicionalmente, uno que en algún momento estuvo favorecido por algún tipo de crédito,
para adquirir un apartamento, para adquirir un automóvil, era básico la declaración de ingresos en términos de darle a la banca la seguridad de que yo tengo la capacidad de repagar los créditos, ¿no? Y en ese sentido entraría también la figura del fiador. El problema acá, Mario, es que estamos también en un entorno, en el tema de los fiadores, estamos en un entorno en donde, digamos, hay elementos que la banca también maneja, digamos, con cuidado, ¿no? Por ese tema de lo que nosotros llamamos usualmente los economistas legitimación de capitales, el lavado de dinero. O sea, la banca tampoco quiere caer en un entorno en donde lamentablemente tenemos limitaciones al financiamiento externo, a sacar capitales, a acceder al mercado internacional de financiamiento. Eso se presta mucho a que haya fuentes de dinero ilícito y la banca también tiene, al igual que el negocio no financiero, tiene mucho cuidado sobre cuáles serían los potenciales deudores, ¿no? Yo no le quiero prestar, por más que me demuestren capacidad de pago, no le quiero prestar a una persona que esté sujeta a sanciones, por ejemplo, o que esté sujeta a un procedimiento judicial. Entonces, los fiadores, yo creo que en ese caso, sin temor a equivocarme, probablemente en ese punto o en esos puntos, la declaración de fondos, el origen de los fondos del fiador, de dónde provienen, el tipo de actividad, la banca probablemente sea muy acuiciosa en ese sentido y sea mucho más estricta en cuanto a los requisitos que esté, digamos, solicitando. Pero yo creo que más allá de eso, creo que esos son los claves, el demostrar esos ingresos, el que tú tengas un trabajo estable, no seas un miembro del mercado informal o que generes de alguna forma ingresos estables, va a ser fundamental para uno demostrarle a los bancos que en efecto podemos acceder a ese tipo de financiamiento. Ya este programa está activo y las personas van a poder optar en todo el territorio nacional. Mira, nosotros pensamos, o sea, pensaríamos que sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las diferencias en regiones, ¿no? De nuevo, si me voy a lo que decía anteriormente sobre la importancia de lo que es demostrarle a los bancos que tenemos capacidad de financiarnos, probablemente las personas que operen en la región capital o en el centro del país, en la región central del país, por temas de negocio, por oportunidades que ha de generar ingresos, tal vez la capacidad de pago acá sea mayor que en otras zonas, ¿no? Esto también puede cambiar porque incluso estamos viendo zonas como Centro Occidente, estamos viendo como zonas como, inclusive zonas turísticas, por la mar, Barcelona, incluso podemos hablar de Maracaibo, que pueden estar repuntando ahorita en materia de actividad regional, quiero decir, y que eso sea un aliciente para esas personas o digamos les sirva para decir, bueno, mira, sí, yo soy dueño de un negocio, yo tengo un negocio que está prosperando en términos de lo que pasó el año pasado, por ejemplo, y tengo la capacidad para financiar. ¿Ok? Yo creo que, digamos, yo creo que aquí la gran premisa es que en la medida que los bancos vean la oportunidad también, no solo ofrecer crédito, sino sacar provecho de eso y nosotros también de hacerlo a través digamos, de acceder a ese crédito, obviamente, la banca no va a parar en expandir eso. Obviamente hay la limitación del encaje legal, pero bueno, yo creo que las flexibilizaciones que están dando en materia de usar los depósitos en divisas es una buena noticia, y hay que ver hasta qué punto esto genere un mayor repunte del crédito, sobre todo en las regiones fuera de la capital, ¿no? Básicamente. ¿No? Y la importancia, como tú bien dices, de aprovechar estos créditos para renovar el parque automotor que tanta falta hace. Muchas veces los conductores gastan más tratando de reparar el vehículo, comprando las piezas usadas, Sí, que de pronto lo que se ahorrarían de tan solo pagar su cuota mensual bien planificada, como tú lo señalas. sí, Luis, sí. gracias por estar con nosotros y por ponernos luces en este tema con el cual muchas personas se podrían ver favorecidas en nuestro país. No, gracias a ustedes, un placer. Saludos.